También les quiero recordar que ya tenemos a la venta nuestro primer libro del canal. Está a la venta por Amazon, se los dejo aquí en la descripción para los que lo gusten adquirir. Y pues ahora sí, pasamos a la historia. Las ventanas de la cabaña se rompieron y un lobo de pelaje oscuro entró violentamente. Lo primero que hizo fue atacar a Alex. Se abalanzó sobre él y antes de que alguien pudiera hacer algo, le desgarró la garganta. Alex nos miró asombrado durante unos segundos. Luego vi que su mirada se apagaba poco a poco. Todos nosotros comenzamos a gritar. Marcos volvió a sacar su cuchillo e intentó herir al lobo, pero el animal era demasiado grande. Finalmente comenzó a acorralarlo, pero cuando estaba a punto de rematarlo, más lobos entraron a la cabaña. Vi que uno de ellos atacaba directamente la mano de Marcos, desgarrándola. Este gritó y dejó caer su cuchillo. Parecía que los lobos sabían exactamente lo que estaban haciendo y a quién atacar. Lucía había quedado sobre el cuerpo inerte de Alex, llorando su muerte y gritando por su nombre. Yo intenté alejarla de él, pero ella insistió en abrazarlo como si de alguna forma pudiera reanimarlo. Diego, mientras tanto, nos gritaba algo confuso. Cuando finalmente pude prestarle atención, me di cuenta de que señalaba hacia el piso de la cabaña. Ahí había una argolla de hierro y pronto noté que sobre el suelo se dibujaba una puerta cuadrada. Diego comenzó a levantar la puerta, pero parecía que era demasiado pesada. Entonces yo corrí a ayudarlo. Pronto logramos levantar la tapa y nos encontramos con una escalera que se hundía en las profundidades. Sin pensarlo dos veces, Diego ingresó seguido por mí. Luego le di un grito a Marcos, que aún seguía peleando con el lobo. Este entendió de inmediato y se zafó para correr hacia donde estábamos nosotros. Antes de cerrar la tapa llamé a Lucía una vez más, pero ella se resistió a abandonar el cadáver de Alex. Me pareció una actitud totalmente inútil, pues Alex ya estaba muerto. Sin embargo, ella quizás lo amaba demasiado como para dejarlo solo con aquellos animales. Lo último que vi de Lucía fue que estaba cercada por los lobos. Entonces cerré la tapa antes de que nos atacaran también a nosotros. Quedamos momentáneamente en la oscuridad. Luego se encendió una linterna, era la de Marcos. Iluminó alrededor y vimos que nos encontrábamos en una especie de cueva subterránea. Él explicó que quizás se trataba de algún refugio por si en algún lugar había avalanchas. Comenzamos a recorrer aquella galería subterránea que parecía hundirse más y más en la tierra. Pronto nos encontramos en un túnel que se ensanchaba más y más hasta que prácticamente era una caverna. Diego quiso retroceder. Él se encontraba pálido y su herida se estaba infectando rápidamente. No podemos regresar, dijo Marcos. Tenemos que seguir adelante. Aquellos lobos son demasiado inteligentes y pronto lograrán abrir la puerta del sótano. Pensé que estaba exagerando, pero luego lo pensé mejor. Pensé en la forma en que aquellos lobos habían ingresado justo en el momento que Alex intentaba pedir ayuda por teléfono. Era como si hubiesen sabido exactamente en qué momento intervenir para negarnos la ayuda del exterior. Recordé las palabras que había dicho Marcos con respecto a que estaban jugando con nosotros, que se estaban divirtiendo cazándonos uno a uno. Sin duda se trataba de los lobos más inteligentes que había visto en mi vida, pero de todas formas no creía que pudieran levantar la pesada tapa del sótano. Sin embargo, al cabo de unos minutos, detrás de nosotros escuchamos un estruendo y luego un largo aullido que venía hacia nosotros. Nos dimos cuenta de que los lobos de alguna forma habían ingresado a aquella cueva. 1 p.m. Apuramos el paso. Por momentos tropezábamos con las rocas salientes. Nos ayudábamos entre nosotros para no caer y evitar que aquellos malditos animales nos alcanzaran. Finalmente llegamos a una gran puerta de hierro. Tenía un candado, pero Marcos lo abrió fácilmente, golpeándolo con una roca varias veces. Ingresamos a la siguiente habitación y cerramos la puerta. Del otro lado tenía un seguro de hierro. Lo atravesamos para que los lobos no pudieran entrar en aquel recinto. Era realmente muy pequeño en comparación con lo que habíamos visto anteriormente.
Se trataba de una recámara de unos 3 metros de diámetro y unos 2 metros de alto. No había salida de ahí y pronto me sentí muy claustrofóbica. Del otro lado de la puerta, los lobos comenzaron a rascar el hierro con sus patas y a aullar. Parecían por primera vez enojados, pues quizás se habían dado cuenta de que no podían llegar hasta nosotros. 2 p.m. Marcos comenzó a buscar algún material que nos sirviera como defensa, pero pronto se dio cuenta de que ahí no había nada. Solo había un viejo mueble y dentro algunos papeles amarillentos. Nada de eso serviría para protegernos de los lobos. Luego a Diego, que estaba cada vez más desmejorado y pálido, se le ocurrió algo brillante. Podíamos utilizar aquellos papeles para formar una fogata o una especie de antorcha, con la cual ahuyentar a los lobos. De todas formas, aquella idea era algo extremo, un último recurso, pues no queríamos abrir la puerta para enfrentar a aquellas bestias. Durante 1 hora estuvimos ahí dentro decidiendo qué hacer. Nuestros celulares no tenían señal allá abajo. Se notaba que estábamos muy dentro de la montaña. 5 p.m. Pasaron las horas y empezamos a creer que no podremos salir nunca de ahí. Los lobos seguían acechando desde el otro lado de la puerta. Nosotros podíamos escucharlo porque de vez en cuando aullaban y hasta reían. Marcos tenía razón. Aquellos lobos podían reír como hienas, y un escalofrío me recorrió el cuerpo, pues supe que aquellas cosas no eran normales. Incluso podían ser demoníacas o algo así. 8 p.m. Pasaron más horas. Diego comenzó a quejarse cada vez más. Decía que no podía más con el dolor. Su brazo estaba hinchado, las venas alrededor se habían puesto azules como si hubiesen ingerido algún tipo de veneno. Marcos sugirió hacerle un torniquete, pero fue inútil. Diego empeoraba más y más. 9 p.m. Diego murió. Fue de repente. En un segundo él se estaba quejando por el dolor y gimiendo. Tenía fiebre y temblaba. Decía que quería volver a casa. En otro segundo abrió mucho los ojos, exhaló un largo suspiro y luego dejó de respirar. Yo en ese punto pensé que iba a volverme loca. Estaba segura de que nos perseguía una pesadilla interminable. No sentía ninguna especial simpatía por Diego. De hecho, apenas lo conocía, pero su muerte me pareció muy injusta. Él era un muchacho muy bromista y siempre estaba de buen humor. Pensaba ser ingeniero y aquel maldito lobo de repente le había quitado la vida. Me acerqué hacia la puerta de hierro y la golpeé furiosamente. Les grité a los lobos: «Váyanse de aquí, malditos. Nosotros no les hicimos nada». Durante unos segundos hubo un silencio del otro lado, como si se hubiesen sorprendido, pero luego comenzaron a escucharse otra vez esas risitas. Esas inmundas risas que eran impropias de un lobo, más bien parecían pertenecer a alguna hiena. Entonces seguía porreando la puerta cada vez más violentamente. Había perdido el control. Por suerte, Marcos me sujetó y me calmó. Dijo que él creía que debíamos escapar de ahí, que debíamos retomar la idea de la antorcha. Dijo que él podía hacerla reuniendo bastante papel y atándolo alrededor de una madera que podría sacar del mueble. Yo estuve de acuerdo con él, pues pensé que no sobreviviría una noche dentro de aquel lugar rodeado por aquellos lobos. Le dije que antes preferiría morir intentando combatirlos. 10 p.m. Comenzamos a quitar los papeles de aquel viejo mueble. Yo se los daba y Marcos los enrollaba alrededor de una pata que le había quitado. Yo le estaba por ofrecer un papel viejo cuando de repente me detuve leyéndolo. Él me preguntó qué había sucedido y yo le mostré el papel. Comencé a leérselo. Parecía escrito a mano hacía mucho tiempo, pues la tinta por el momento estaba borrosa. Sin embargo, lo que leí nos espantó y nos obligó a reconsiderar la situación. Transcribo a continuación lo que podía leerse en aquel viejo papel. 21 de septiembre de 1972. Mi nombre es Gregorio García. Quiero contar brevemente lo que ha sucedido con mi padre. Él, al igual que yo, es un comerciante de pieles.
Nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo y con esta actividad damos de comer a nuestra familia. Mi padre me ha enseñado todos los secretos y los trucos para la caza de osos y de zorros. Nos va muy bien. Sin embargo, hace poco nos encontramos con algo que cambió nuestras vidas. Estábamos cazando cuando de repente un lobo apareció delante de nosotros. Mi padre no dudó en matarlo, pues parecía rabioso y a punto de atacarnos. Cuando él se acercó para terminar de rematarlo, el lobo pareció revivir y le mordió la pantorrilla. Mi padre le disparó otra vez, esta vez en la cabeza, y el lobo murió. Pero el daño ya estaba hecho. Mi padre, por la noche, sufrió muchísimos dolores. Su herida se infectó a una velocidad increíble y murió cerca del amanecer. Lo enterré con mucho dolor esa misma mañana en lo profundo del bosque. Estaba colocando una cruz de madera que le fabriqué, cuando vi que la tierra se removía. Me alejé a tiempo para ver cómo mi padre emergía de entre la tumba que le acababa de cavar. Ante mis ojos comenzó a convertirse en otra cosa. Primero su espalda se arqueó y sus brazos se volvieron más delgados y estirados. Luego su rostro se estiró horriblemente, como si algo desde dentro le empujara los dientes. Pronto su boca fue como un hocico horrible y su piel se llenó de pelos gruesos y duros, como los de un animal. Mi padre, en cuestión de minutos, quedó convertido en un lobo, quien me miró de una forma salvaje, sin reconocerme, y comenzó a perseguirme. Yo intenté dispararle, pero él era muy rápido. Finalmente llegué a nuestra cabaña, en donde por lo general teníamos refugio. Yo sabía que debajo había una red de túneles que fueron construidos por los colonos hace mucho tiempo y que antiguamente actuaban como una especie de prisión. Yo bajé aquí pensando que estaría a salvo. Sin embargo, ese lobo en el cual se transformó mi padre es muy astuto y logró llegar también hasta este lugar. Me ha acechado durante 3 días. Yo ahora estoy al borde de mis fuerzas. Voy a tener que salir a enfrentarlo, porque de lo contrario moriré de hambre y de sed. Deséenme suerte, por favor, y espero que si no lo logro, al menos tenga a Jesucristo de mi lado. Amén. Estas fueron las palabras que leímos en esa lúgubre habitación. Marcos entonces murmuró algo que no entendí. Cuando le pregunté qué había dicho, él me dijo que había escuchado de una leyenda de hombres que se transformaban en lobos que circulaban por los alrededores, pero siempre le parecieron solo leyendas de gente ignorante. Ahora lamentaba no haber prestado atención a lo que se decía sobre aquella especie. Dijo que también que si aquello era cierto, entonces Diego no tardaría en revivir convertido en lobo. Lo peor era que no podíamos escapar de él, ya que estaba en nuestra misma caverna, encerrado junto con nosotros. Eso nos hizo convencernos de que teníamos que escapar sí o sí antes de que fuera demasiado tarde. Marcos terminó de realizar las antorchas, me dio una a mí y otra se quedó él. Luego la encendió con un fósforo. Nos acercamos hacia la puerta temblando. Marcos me miró y me preguntó si estaba lista, y yo asentí con la cabeza. 11 p.m. Marcos quitó la traba de hierro y abrió la puerta. De inmediato aquellos lobos intentaron acercarse hacia nosotros, pero retrocedieron frente al fuego. Marcos y yo fuimos avanzando poco a poco mientras los lobos retrocedían dejándonos el paso. Habíamos recorrido casi la mitad del túnel cuando notamos que las antorchas se estaban apagando, ya que el papel se había consumido casi por completo. Marcos entonces gritó: ¡Corre! Y yo agaché la cabeza y corrí. Marcos hizo algo que nunca voy a olvidar. Creo que él sabía que ya estaba condenado, pues había recibido la mordida de algún lobo. Sabía que iba a morir, al igual que Diego, y que iba a terminar convertido en uno de ellos. Entonces decidió sacrificarse para salvarme. En vez de correr junto a mí, se dio vuelta dispuesto a enfrentar a los lobos. Vi que hundía la madera en el pecho de uno de esos animales y luego sujetaba a otro por el cuello. Yo seguí corriendo mientras veía cómo el pobre Marcos era destrozado por al menos de una docena de lobos. Llegué a las escaleras y las subí a los altos.
Abrí la puerta cuadrada y del otro lado me encontré con un espectáculo que nunca hubiese esperado encontrar. Alex y Lucía estaban ambos yacientes en el suelo, parecían muertos, pero de repente comenzaron a moverse. Vi que la cara de Lucía se estiraba formando un hocico, lo mismo con Alex. Ellos se estaban transformando, soltando horribles aullidos que parecían de dolor. Sus cuerpos se estremecían y convulsionaban. Pasé al lado de ellos justo al instante en que Lucía, ya transformada o convertida en un lobo, intentaba morderme en una pierna. Yo salté y salí por la ventana rota. Corrí por no sé cuánto tiempo, seguida por el aullido de aquellos lobos. Afuera la tormenta había terminado, pero el frío era muy intenso. 1 a.m. Corrí por lo que parecieron horas, mis piernas apenas sosteniéndome, hasta que finalmente tropecé y caí sobre un lecho de hojas mojadas. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor con desesperación, buscando algún indicio de ayuda. De repente, un disparo resonó en el aire, seguido de un aullido desgarrador. Me giré, encontrándome cara a cara con un guardabosques de mediana edad, vestido con ropas gruesas y un sombrero desgastado. Sostenía un rifle que aún humeaba por el disparo reciente. ¿Estás bien?, preguntó, corriendo hacia mí. ¿Qué haces aquí a esta hora? Es peligroso, este lugar está lleno de lobos. ¿Has venido sola? Yo no podía hablar por el miedo. La mandíbula parecía habérseme trabado. El guardabosques creyó que estaba en shock o entumecida por el frío. Entonces me condujo por una ladera de la montaña hasta que llegamos a una cabaña pequeña, construida con piedra y madera, escondida entre los árboles. Antes de entrar, el hombre alzó su escopeta y disparó varias veces hacia el bosque, ahuyentando a los lobos que se acercaban demasiado. Entramos rápidamente y el guardabosques cerró la puerta con un cerrojo pesado. «Estás a salvo ahora», dijo mientras se dirigía a una estufa de leña y la encendía para darnos algo de calor. Yo seguía sin poder decir palabra. Quería alertarlo de todo lo que había ocurrido. Quería decirle que pidiera ayuda por la radio, pero realmente las palabras no me salían. Comencé a llorar por la impotencia. 3 a.m. Pasaron varias horas. Afuera la noche estaba en silencio, pero yo no podía dejar de vigilar a través de la ventana, esperando que aquellos lobos regresaran en cualquier momento. El hombre dijo que se sentía cansado y se iría a dormir un poco, y que a la mañana, con las primeras luces del día, me acompañaría de regreso al pueblo. Se acostó en un sillón y me ofreció la cama del dormitorio, pero yo la rechacé. Noté que el hombre hacía un gesto de dolor y vi que tenía el antebrazo cubierto de sangre. «¿Qué te pasó en el brazo?», pregunté, mi voz temblando. Él me miró sorprendido. «Ah, al fin hablas. Es solo una herida, no te preocupes. Uno de esos malditos animales me mordió, pero no es nada grave. Mañana iré al hospital para que me vacunen contra la rabia y estaré bien». Sus palabras me llenaron de terror. Sabía lo que vendría después. Me sentía tan asustada que ya no pude decir más nada. Solo quedé ahí temblando. Lo observé mientras se dejaba caer en el sillón cerrando los ojos. Sabía que no podía quedarme ahí y arriesgarme a que él también se transformara en una de esas bestias. Esperé hasta que su respiración se volvió regular y profunda, asegurándome de que estuviera dormido. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Mi instinto de supervivencia me gritaba que debía huir. Tomé una manta de la silla y la envolví alrededor de mis hombros antes de salir silenciosamente de la cabaña. El frío de la noche me envolvió de inmediato, pero no me detuve. Seguí caminando, alejándome de la cabaña y del hombre que, aunque me había salvado, ahora representaba un peligro inminente. La luna iluminaba tenuemente mi camino y me aferré a la esperanza de que pronto encontraría ayuda. Horas más tarde, justo cuando empezaba a perder la esperanza, vi luces a lo lejos. Era una carretera y más allá un pequeño pueblo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia las luces, tropezando y cayendo varias veces, pero siempre levantándome. Finalmente llegué a la carretera.
Un coche se detuvo a mi lado y un hombre y una mujer salieron, sus rostros llenos de preocupación. «¡Ayuda, por favor!», grité con las pocas fuerzas que me quedaban antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba en un hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Estaba a salvo, pero sabía que jamás olvidaría el horror de esa noche ni los amigos que había perdido. Nunca volví a la montaña. Las noticias hablaban de extrañas muertes y desapariciones, pero solo yo conocía la verdad. Mis compañeros no volvieron a aparecer. Sé que sus familias los buscaron durante mucho tiempo, y algunos de ellos me acusaron de asesinarlos uno por uno, pero nunca encontraron pruebas en mi contra, pues sus cuerpos nunca aparecieron. Pero yo sé la aterradora verdad. Yo sé que están por ahí, en algún lugar de la montaña, todos ellos. Marcos, Alex, Diego, Lucía y quizás el guardabosques, y quién sabe cuántos más, moviéndose en una manada cada vez más grande y buscando a la próxima víctima para volver a atacar.